Amén. Pues vamos a dar una muy fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida, a todos los que nos siguen de diferentes partes del mundo. Qué privilegio es compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy seguimos nuestra serie con Jesús. Estamos en 40 días de oración. Quiero animarte que sigas buscando en las redes sociales, en la página masvida.org o en los módulos de información, los devocionales de todos los días, y que cuando Dios te hable algo, un versículo te impacte o algo oraste que fue significativo, publica ese pensamiento, ese versículo y pon el hashtag con Jesús 40 días de oración, que se pueda sentir en México que la iglesia está orando por nuestra nación. Pero hoy quiero ser súper práctico. Las primeras 3-4 semanas me he enfocado en tratar de ayudarnos a entender como iglesia que la oración no es la meta. Para muchos la oración es como que la oración como si la oración fuera la meta. Incluso algunos convierten en un ídolo la oración. Sienten que si oran de cierta manera o durante cierto tiempo o a ciertas horas, que eso es porque los hace mejores cristianos o mejores, yo no sé qué. Y hay algunas personas que le ponen mucho énfasis a la oración. Pero nuestro énfasis no está en la oración, nuestro énfasis está en Cristo Jesús. Dije que nuestro énfasis está en Cristo Jesús. El valor de tu vida no lo determina cuántas horas oraste. El valor de tu vida lo determina la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. La medida de tu madurez no lo determina la elocuencia de tu oración. La medida de tu madurez lo determina tu parecido a Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces he estado tratando de quitar ideas erróneas de la oración y ayudarnos a entender que nuestra meta es la comunión con Cristo Jesús, la persona de Dios. ¿Puedo escuchar aunque sea un amén a eso? Entonces esa es nuestra meta al momento de orar, y he estado tratando de hacer eso. Hoy quiero contestar ya preguntas muy prácticas respecto de la oración y aclarar muchas dudas que quizá hemos levantado a propósito las últimas semanas. Así que el título de mi mensaje de hoy es una pregunta: ¿cómo debo orar? Y voy a contestar 6 preguntas. Me encantaría que saques una pluma, lápiz, algo, tomes notas, porque vamos a irnos de manera corrida en algunas cosas. Bueno, número 1, ¿qué significa orar? ¿Qué significa orar? Lucas 9:28 nos dice que Jesús llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro al monte a orar. Y mientras oraba, Jesús se transfiguró. En otras palabras, su gloria fue revelada. Cuando nosotros oramos, vemos a Jesús, vemos más de Dios, conocemos más a Dios. Pero también, como Jesús es el que oraba con Dios y su gloria fue revelada, cuando tú oras no solo conoces a Dios, también conoces quién eres delante de Dios. El hombre no es lo que es delante de la gente, el hombre es lo que es delante de Dios. Y que conoces más. Pero vete que estaba orando y pasó esto. Y si lo pueden poner pasaje, dice: y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, y conversaban con Jesús. Ahora, Moisés representa la ley y Elías los profetas. Y son las escrituras que hasta ese momento tenía el pueblo de Dios. Ahora tenemos la ley, los profetas, los evangelios, las epístolas. El Antiguo y Nuevo Testamento son las escrituras. ¿Cierto o no es cierto eso? Y toda la Biblia es inspirada por Dios y nos ayuda. Entonces, esta es la oración, escucha bien. Aquí dice que conversaban con Jesús. ¿Qué es la oración? Una conversación con Dios. Así de sencillo. Y tienes que creer que cada que tú abres tu Biblia y la lees, que Dios está hablando contigo. Hay momentos que te va a ser súper claro un pensamiento, que lo vas a captar. Hay momentos que parece que no captaste nada, pero Dios está hablando a tu espíritu, a tu corazón. Tienes que creer que cada que lees la Biblia, Dios te está hablando, y que cada que tú te diriges a Dios, Él te está escuchando. La oración no es un monólogo, la oración es un diálogo, una comunicación entre Dios y nosotros. Eso es simplemente eso, una conversación, comunicación con Dios, la oración. Ahora, ¿cuántos de ustedes son casados? ¿Cuántos saben que el pacto
Lo hiciste ese día delante del juez y firmaste. Algunos firmaron hasta con sangre, ¿verdad? Pero firmaste ahí un pacto. ¿Cuántos saben que nuestro pacto con Dios fue firmado en la cruz del Calvario? Entonces, somos hijos, oremos o no oremos. Somos amados de Dios, hagamos oración o no hagamos, y hay un pacto que Dios hizo por nosotros. Pero, ¿cuántos saben que en un matrimonio, si yo no tengo comunicación con mi esposo o mi esposa, mi relación no es muy buena? Pero mientras más comunicación hay en ese pacto de matrimonio, mejor matrimonio tenemos. Mientras que él y yo hablamos más, abrimos nuestro corazón más, conversamos más, muchas cosas se resuelven en nuestro matrimonio. Y lo mismo es con Jesús. Él pagó un alto precio para que seas hijo de Dios. Ya eres hijo de Dios. Pero mientras más te comunicas con Dios, vas a poder desarrollar una mejor relación con Dios. Él va a hacer cosas en tu vida y tú vas a conocerlo mejor y Él te va a conocer mejor. ¿Alguien está siguiendo esto o no? Entonces, aunque no cambia tu posición como hijo o el amor que Dios te tiene, sí mejora tu relación con Dios cuando oras y tienes comunicación con Él y conversaciones con Él. Eso significa orar. Número 2, ¿a quién oramos? Crea o no, esa es una de las grandes preguntas que me hacen muy seguido. ¿A quién oramos? Andrés, no estoy confundido si le oro al Padre o si le oro al Hijo o si le oro al Espíritu Santo, y si le oro al Espíritu Santo estoy orando mal o cómo le hago. O sea, esto es una gran confusión en mucha gente. Entonces fíjate bien lo que dice Efesios 1:7. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Fíjate, pido que el Dios de nuestro Señor, el Padre glorioso, les dé. Ahí está, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo verso. Nuestro Dios es un Dios, solo uno, en 3 personas. Es un misterio que nos cuesta trabajo comprender en su plenitud, pero Él es un Dios perfectamente igual y perfectamente unido en 3 personas. Entonces fíjate bien, yo creo esto: oramos al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Muchos piensan que es una frase como mágica. Por ejemplo, que dicen, es que oré en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces Dios me va a conceder todo. No es una frase mágica, sino que es un entendimiento de a quién estamos orando, con quién estamos hablando. Por ejemplo, cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo así: oren así, Padre nuestro. Pudo haber dicho, oren así, Señor Jesús, pero no dijo, oren Padre nuestro. En otras palabras, Jesús quiere que tú y yo sepamos que cuando nos dirigimos a Dios, estamos hablando a la máxima autoridad y jerarquía en el cosmos. Él es el creador y la máxima autoridad de todo lo que hay. Y es tu papá. En otras palabras, cuando te diriges a Dios, no hay mayor autoridad, pero además en Jesús es tu papá. Qué increíble, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que yo quiero hablar con el presidente, o quiero hablar con el pastor aquí, o quiero hablar con el... Pues tú y yo podemos hablar con el jefe de jefes. Y además tienes acceso, es tu Padre. Entonces Él quiere que tengas esta referencia en tu mente. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. De nuevo, alguna gente piensa que es como una frase mágica en el nombre de Jesús. Señor, te pido 10 millones de pesos, un Audi R8 y una casa en esa colina en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y es como que si agregarle el nombre de Jesús fuera lo mágico, ¿no? Y no es una frase mágica, aunque yo sí, de nuevo, oro al Padre y me gusta terminar mis oraciones en el nombre de Jesús. Pero es más que una frase, es un entendimiento. Mire, Dios es completamente santo y nosotros somos pecadores, que hemos sido salvos por gracia, pero somos pecadores. Un Dios santo, y lo hemos visto en la Biblia, cuando se acercaba una persona sin purificarse antes de Cristo al lugar santo, santísimo, se moría. O sea que, ¿quiénes somos nosotros para venir con la máxima autoridad
totalmente santo. ¿Y yo quién soy para hablar con Él? Debería de, cuando levanto las manos, Señor, quedar fulminados. ¡Tras! Imagínense que llegáramos a la reunión un día y todo el mundo levantaba las manos y ¡fum! Todo el mundo muerto en la presencia de Dios. Sería feo, ¿verdad que sí? Nadie regresaría el próximo domingo. El punto es que estamos hablando con Dios y solo podemos hablar con Él y estar en su presencia porque por los méritos de Cristo Jesús en la cruz somos perdonados y somos hijos de Dios y podemos estar en presencia de un Dios santo, todopoderoso, no por mis méritos, no porque ayer me porté bien o porque me levanté muy en la madrugada a orar o porque mi oración es elocuente o porque leí cuántos capítulos, no por eso me escucha, ni es más, no hay ninguna razón por la cual debería escucharme excepto que Jesús pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Él vivió justamente delante de Dios y su justicia ahora es mi justicia y puedo estar en presencia de un Dios santo con confianza por la gracia de Cristo Jesús. Vamos, si va a aplaudir, eso se merece un aplauso más fuerte. Solo es en el nombre de Jesús, en su gracia. En su gracia. Entonces, eso significa en el nombre de Jesús. En el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de pronto han sentido deseos de orar? Deseos de leer la Biblia. Deseos de buscar a Dios. Eso no nace de ti. Eso lo puso el Espíritu Santo en ti. En el cielo está el trono de Dios Padre. Al lado de Dios Padre está Dios Hijo, Jesucristo. Y de su trono, su Espíritu Santo llena todo en todo y te rodea. Y cuando tú pones tu fe en Jesús, su Espíritu llena tu corazón. Entonces, quien te está moviendo a orar es el Espíritu Santo. De pronto, ¿no te ha pasado que no sabías ni qué orar, pero empezaste a orar y te salió una oración super power? Así que dices, ¿cómo oré eso? ¿Cómo me salió eso? Fue el Espíritu Santo. Ni tú ni yo somos tan inteligentes como para orar bien, pero Él nos ayuda. Dice Romanos 8, nos ayuda en nuestra debilidad, porque ni siquiera sabemos orar como conviene. Así que, iglesia, no es una fórmula mágica ni una frase mágica, es un entendimiento de a quién estamos orando. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y sabes, tú puedes hablar con Jesús directamente y estás hablando con el Padre y el Espíritu. Puedes hablar con el Espíritu Santo y estás hablando con Jesús y el Padre. Puedes hablar con el Padre y estás hablando con Jesús y el Espíritu. Él no tiene rollos de identidad. Tú y yo a veces sí, pero Él no. Entonces te pondré un ejemplo de cómo serán algunas de mis oraciones y de mi esposa. Lo haremos más o menos así. Yo diré, Padre Celestial, te doy gracias por nuestra familia. Gracias porque nos uniste y Jesús, yo te pido que te reveles a cada uno de mis hijos, que no te vean como el Jesús de quien predica su papá, sino que te conozcan personalmente como su Salvador, su amigo. Espíritu Santo, mueve sus corazones, derrama el amor de Cristo en ellos, dale sabiduría para que decidan bien, apártales gente mala, dales amigos buenos. Espíritu Santo, guíalos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ahora al Padre, me dirigí a Jesús, al Espíritu Santo. O sea, ¿puedo hablar con cualquier persona de la Trinidad? ¿Está más o menos es claro esto o no? Ok, oramos al Padre en nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Ok, ¿cuántos tipos de oración existen? Ahora, ¿sabe que hay cerca de 2,000 millones de creyentes en el mundo? O sea, 2,000 millones de gente que profesa una fe en Cristo Jesús. 2,000 millones. ¿Sabe que hay huellas dactilares distintas de cada quien? Pero también sabe que hay una huella vocal distinta en cada ser humano. En otras palabras, aunque ores lo mismo, va a sonar diferente que el de al lado. Por lo tanto, hay casi 2,000 millones de estilos de oración. Tu oración es única, tu manera de orar es única y a Dios le fascina tu voz. Pero en la Biblia encontramos 4 tipos generales de oración. O sea, 4 maneras o tipos o estructuras generales de oración. ¿Las quieren conocer? Hay 4. Entonces lo puedes ver esto en Salmos,
Lo puedes ver en muchas partes de la Biblia, pero está adoración, acción de gracias, confesión y arrepentimiento, petición y súplica. El libro de Salmos es el libro de las oraciones. Si no sabes cómo orar, agarra el libro de los Salmos y literal, ahí están oraciones. Hay oraciones de adoración. ¿Qué significa adoración? Es magnificar o proclamar o declarar quién es Dios, sus atributos, sus virtudes, su grandeza, su poder. Es magnificar a Dios. Sí, entonces hay salmos que son dedicados a la oración. ¿Qué son las acciones de gracias? Pues son no solo palabras de gratitud, pero también acciones de gracias. Entonces, cada que tú adoras, por ejemplo, puedes quizá poner música en tu carro o en tu iPod o qué sé yo, o sin música en la regadera empiezas a cantar mi corazón, ¿ya? Te adora Dios, ¿Qué crees? Estás orando. No, en serio, estás orando. Pues dices, no, yo tengo que llegar temprano a la iglesia, yo quiero las palabras y el karaoke y la música. Es más que eso, estás orando, estás en presencia de un Dios vivo, delante del Padre, delante del Hijo, rodeado del Espíritu Santo. Estás teniendo comunión con Él, estás orando. Y cuando tú das gracias, estás orando. Es más, está bien que pidamos y vamos a aprender a pedir, pero hay que aprender también a dar gracias. Sí, gracias por lo que sí me has dado. Aún no me has contestado esa oración, pero gracias porque tú sigues siendo el líder de mi vida. Tú sigues sosteniéndome hasta aquí he llegado por tu gracia. Gracias, Dios, porque estás conmigo. Gracias porque eres bueno. Gracias porque aunque no te entiendo, tú estás en control de todas las. Gracias. Acciones de gracia. Cuando yo sirvo a alguien es una acción de gracia. De gracias. Cuando estoy ofrendando y diezmando, acciones de gracias. Cuando estoy apoyando a una persona pobre, acciones de gracias. Dar gracias, dar gracias. Esto es una oración también. Ahora, la confesión y arrepentimiento, cuando reconocemos nuestros pecados delante de Dios. Ahora, quiero decirles un secreto. Dios ya sabe todos tus pecados, grandotes, chiquitos, obvios, escondidos, cochinos, más o menos, todos Dios los sabe toditos. Los conoce. Pero como que nosotros pensamos, ¿verdad?, que los podemos ocultar. Entonces se los podemos esconder a la familia, a la gente, a todo el mundo un rato, pero Dios ya lo sabe. Entonces, ¿por qué es que Dios querrá escuchar la confesión de nuestros pecados? Porque tú no estás listo a cambiar hasta que no estás listo a exponerlos delante de Dios. ¿Me escuchó? Él quiere oírte, quiere ver tu humildad, tu confesión, tu entrega. Dice Juan, el apóstol Juan nos enseña, en su epístola nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda mal. Él quiere oírte, decir, Señor, yo reconozco esa mala actitud. Señor, le hablé bien mal a mi esposa en la mañana, perdóname. Señor, tengo esa. Amén, ok, muy bien. Confesión y arrepentimiento. Número 4, petición y súplica. Y son peticiones que le hacemos a Dios y podemos pedir ¿por qué? Por lo que quieras. Puedes pedir por tu ciudad, por tu salud, por tu familia, por tu trabajo, por tu carrera, por tus pensamientos, para que Dios cambie cierto hábito, rompa cierta adicción, te dé lo que sea, peticiones. Ok, 4 tipos de oración. Voy a tratar de plasmarlo en un pasaje para que lo podamos entender. Es el pasaje de la oración del Padre Nuestro. Entonces, le llamamos así Padre Nuestro, pero Jesús no le dijo, aquí está la oración del Padre Nuestro, pero así le llamamos, ¿verdad? Es la oración del Padre Nuestro. Entonces, no es de nuevo una oración mágica. Hay gente que dice, si la repito 10 veces, se purificó mi alma. No, Señor. Porque puedes repetir esta oración 30,000 veces. Si nunca entiendes lo que estás diciendo, o crees lo que estás diciendo, o te enfocas en lo que estás diciendo, son puras palabras. ¿Me estás siguiendo? Es más un modelo de oración. Ahora, yo sí recito la oración del Padre Nuestro de vez en cuando, pero realmente como una oración. Pero uso la oración del Padre Nuestro casi diario en cuanto a mi modelo de oración o los principios que contiene. Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué tipo de oración será esa de las 4? No le escucho. ¿Qué tipo de oración será? Adoración.
Estoy declarando quién es Dios. Él es mi Padre. Estoy diciendo que su nombre es santo, que su nombre es santificado sobre mi vida, sobre mi ciudad, mi mundo. Estoy adorando a Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Eso qué será? Petición y adoración. Porque sí estoy pidiendo que venga su reino, pero estoy enfocándome en que es su reino y no el mío. Es su voluntad y no mi voluntad. Y puedo pedir eso sobre mi familia, mi ciudad, mi trabajo, mi persona. Estoy pidiendo su reino, su voluntad. Es petición y adoración. ¿Qué es el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. ¿Eso qué es? Petición. Tú puedes y debes pedirle a Dios aún las cosas más básicas de la vida. Señor, necesito un par de zapatos nuevos para esta chamba que me cayó. En el nombre de Jesús, amén. Y vas a ver a Dios obrar poderosamente para darte un par de zapatos. Créalo, de verdad, vas a ver milagros si te atreves a pedir. Ok, básico. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Eso qué es? Confesión y arrepentimiento. Señor, perdóname mis deudas. Y ahí haces meditación respecto de qué ofensas, qué actitudes, qué deudas, qué asuntos tienes tú con Dios, y le pides perdón, así como tú también perdonas a otros. Estás arrepintiendo, te estás perdonando, hay un cambio en tu corazón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Eso qué es? Peticiones, o de nuevo, sí, peticiones. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. ¿Eso qué es? Acción de gracias, también con adoración. Estoy incluso, ahí vemos que está todavía en la oración. Ni siquiera ha visto a Dios contestarle su oración, pero ya está diciendo Dios, tuyo es el reino. Yo te doy gracias porque tuyo es el poder. Mi oración la contestes hoy o en 10 años, tuya es la gloria. Yo te doy gracias porque tú eres bueno. ¿Están viendo esa actitud o no? Entonces, hay 4 tipos de oración que vemos en toda la Biblia. Los salmos está en toda la Biblia, son 4 tipos básicos. Ok, ¿qué oramos? Ya sé qué tipos de oración hay. ¿Qué oro? ¿Qué le pido a Dios? ¿Por dónde empiezo? Pide lo que quieras. No me escuchó. Pide lo que quieras. El punto es que empieces a orar. Y dices, ay, Andrés, pero ¿cómo así? Si yo sé que hay cosas que a Dios no le gusta. Sí, pero tienes que empezar a orar, porque empezando a orar vas a aprender a orar. Ahora, yo quiero animarte. Yo creo que todo creyente debe de aprender a orar la Biblia. Porque en la Biblia encontramos, yo sé que tú quieres cosas para ti, pero Dios quiere cosas para ti. ¿Me escuchó? Yo sé que tú tienes planes para tu familia, pero Dios tiene planes para tu familia. Yo sé que tienes visión para tu empresa, pero Dios tiene otro nivel de visión para tu empresa. Aquí hay promesas, planes, propósitos para ti, tu familia y tu mundo. Aquí está el corazón de Dios. Cuando tú aprendes lo que la Biblia dice que Dios quiere para ti, aprendes a orar mejor. Le voy a dar 2 maneras de orar la Biblia. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? 2 maneras. Número 1, le voy a invitar a mi tiempo personal de oración. Es más, Fabi, ayúdame tantito aquí al piano, porque quiero que sientan la realidad de esto. Usted me ve acá todo glamuroso, vestido, ¿verdad? Me pusieron polvito para tapar las imperfecciones y me ve con la voz de predicador y todo eso. Pero no es nada glamuroso mi tiempo. O sea, mi pijama, mis chanclas, mi sudadera viejita del año del caldo, así. Y tiene una capuchita porque como no tengo protección natural, necesito cubrirme en la mañana la cabeza, ¿verdad? Y protegerme el frío. Entonces yo me sentaré en una silla ahí que tengo en una recámara de la casa, y me sentaré tantito. Lo primero que hago, pongo música. Mi corazón. Tócate esa para que conecten. A ver, ¿cómo sería? Mi corazón. Entonces pongo música. Así está de fea mi voz a esa hora de la mañana. Abro mi Biblia. Tengo un plan de lectura muy sencillo. No trato de leer demasiado en esa hora.
Tengo otros tiempos donde me estudio más a fondo, pero ese es mi tiempo con Dios. Y esas semanas estamos usando el pasaje de Juan, unos versículos, y abro mi Biblia y empiezo pensando. Muchas veces me imagino que estoy delante del trono de Dios. Me impacta nomás eso, que Él me escucha y puedo hablar con Él. Y abro mi Biblia y empiezo a leer. Y cuando un versículo me digo, wow, eso me gustó, o qué raro está eso, o algo así, lo subrayo. Y cuando siento que todavía hay algo que Dios quiere hablar más, paro en ese versículo. A veces lo anoto en una libretita. Y luego tengo 4 cosas que yo hago con ese pasaje que a mí me ayuda a orar la palabra de Dios. Y que tú lo puedes hacer con cualquier salmos, cualquier proverbio, cualquier evangelio. O sea, empieza por lo sencillo, pero tú puedes hacer esto que yo voy a hacer, lo puedes hacer tú en tu recámara. Así bien fácil. Número 1, me pregunto, ¿qué me dice el pasaje? Porque ¿qué voy a orar si no sé qué me dice el pasaje? ¿Qué me instruye? Entonces, si el pasaje fuera este, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Yo me empezaría a anotar cosas como estas y las anoto, porque a mí anotar me ayuda a enfocar mis pensamientos, me da mucha más atención. Y muchas veces cuando anoto es que revelación me cae en el corazón y empiezo a anotar así. Por ejemplo, anotaré cosas así: tú eres mi Padre, no lo merezco, pero en Jesús soy tu hijo y te doy gracias. Quizá anotaría cosas como: no solo eres mi Padre, eres nuestro Padre. Dios quiere que yo ore no solo sino con mi familia, con mi iglesia también, porque es nuestro Padre, Padre nuestro. Luego anotaré quizá otro pensamiento como: tú estás por encima de todo, estás en los cielos, aunque estás conmigo, con tu espíritu, estás por encima de todo. Santificado sea, Señor, tu nombre debe ser reverenciado en mi vida, debe ser reverenciado en mi familia, en mi ciudad. Anotaré 2, 3 pensamientos, eso me instruye el pasaje. Luego haré las otras 3 cosas. Le diré algo así a Dios: Dios, gracias porque eres mi papá. Gracias porque tienes todo bajo control. Gracias porque me oyes, ¿no? Ni sé cómo puedes oír, pero me oyes, gracias. Y le doy gracias porque Él es mi papá, y le doy gracias porque Él es nuestro Dios en nuestra familia, y le adoraré y le daré gracias un momento en base a ese pasaje. Luego confesaré. Y quizá una confesión en este pasaje podría ser algo así como: Señor, reconozco que a veces soy muy individualista en mi fe. Solo pienso en que tú eres mi papá, y sí eres mi papá, pero hay muchos otros. Enséñame a orar con mi familia, con la iglesia, y confesaré esos pecados, confesaré lo que sea. Y a lo mejor digo: Señor, perdóname porque no siempre tengo la reverencia que tu nombre debe tener en mi boca, en mi familia, y confesaré mis pecados. Y luego le diré: Dios, levántame a orar más constantemente. Ayúdame a no solo orar solo, sino a orar más con mi familia. Señor, te pido por más vida, que las reuniones de oración se llenen. No me escuchó. Y yo empiezo a orar por ustedes también. Señor, que podamos ver que tú eres nuestro Padre, no solo mi Padre, nuestro Padre. Que tu nombre sea reverenciado en mi país. Y empiezo a orar de nuevo, muy débil, muy sencillo, muy frágil, en mi pijama, con voz quebrada,
así ya oré la Biblia. Así de fácil, sencillo, se acabó. Lo haré con 2, 3 pasajes y listo. Ahora, ¿qué haces? Gracias, Fabi. Hiciste el tiempo devocional espectacular. Un aplauso a Fabi. Lo hizo increíble. Ese es mi tiempo devocional. Y lo haré de diferentes tiempos, de diferentes maneras, pero esa es la base como yo oro la Biblia. Y he aprendido mucho de la Biblia haciéndolo así. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo ciertas peticiones que necesito presentarle a Dios? Dice Andrés, sí, ya leí, Dios me habló y oré, pero pues yo necesito orar por mis hijos, y necesito orar por mi casa, y necesito orar por esto. ¿Cómo le hago allí? Bueno, yo hago una lista de peticiones. Y en mi lista de peticiones o blancos o metas de oración, yo tengo a mi esposa, a mis 3 hijos, a mi familia, la iglesia, un montón de cosas. Y lo que yo he hecho es que a lo largo de los años le he pedido a Dios que me dé un versículo o una palabra que está basado en la Biblia respecto de esa situación. Tengo pasajes para la ciudad, para la iglesia, para mis hijos, que yo siento Dios quiere que ore eso. Entonces, por ejemplo, uno de los blancos de oración es mi hija Sofía. ¿Cuántos oran por sus hijos? Papá, quiero encomendarte, ser líder de la casa no es solo gritarle a todo mundo, es orar por ellos hasta que Dios haga su voluntad en tus hijos y en tu familia. ¿Ves? Entonces yo tendré ahí el nombre de mi hija y tengo unas oraciones bien especiales que hago por ella. Por ejemplo, oro por su futuro esposo. Digo, Señor, y tiene 5 años. Yo digo, Señor, ¿y quién sabe quién es ese mocoso? ¿Por dónde anda, verdad? Pero guárdalo, Señor. O sea, yo oro por yo estoy orando por ella. Pero ustedes conocen su historia. Este es el pasaje y el verso que Dios me ha dado respecto de mi hija. Entonces yo cuando oro por ella, casi siempre oro ese versículo. Y le digo a Dios, Señor, revela tu amor a Sofía. Que la identidad de Sofía sea amor y no rechazo. Señor, sana todo rechazo en su corazón y acércala a tu amor, llénala de tu amor. Y empiezo a orar respecto de ese versículo, porque esa es la palabra de Dios para mi hija. ¿Me estás siguiendo acá o no? ¿Y cómo vas a orar? Ora la Biblia y luego puedes orar por tus peticiones, pero busca un versículo, una palabra que Dios te dé para orar por esas peticiones. Yo así le hago, no es una regla, pero lo recomiendo demasiado a todos los que quieren orar. Muy bien, ¿cuánto tiempo debo orar? ¿Siguen acá o no? ¿Cuánto tiempo? Andrés, ¿dónde ya pasé a que puedo decir cumplí? Donde Dios dijo, ese es buen cristiano. O sea, Andrés, ¿cuánto ora un buen cristiano? No sé. Y no sé por qué la Biblia no nos lo dice. No, Andrés, pero una vez cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, dice que como no me esperaron 1 hora mientras yo oraba. Es 1 hora, Andrés, mínimo. No, porque ahí no dice los creyentes deberían orar así todos los días 1 hora, Padre nuestro. Sino que Jesús en un momento personal de angustia, orando a su Padre, estaba, oye, no pueden ni siquiera 1 hora acompañarme en la oración. No era todos los cristianos en el mundo tienen que orar 1 hora. No era eso, iglesia. Así que rompe cualquier idea que tengas de que hay 1 hora sagrada o un tiempo sagrado. No lo hay. ¿Cuánto orar? No sé. Pero tienes que empezar por algún tiempo. Y lo que yo he experimentado es que mientras empiezas a orar un poquito más, quieres orar más. Y quieres orar más y aprendes a orar más. Pero tienes que empezar por algo. Por ejemplo, ¿cuántos saben que es difícil crear
una disciplina en el ejercicio. ¿Verdad que sí? Es bien, bien difícil. Es fácil empezar, pero la disciplina es bien difícil. La oración es así. Tienes que anotar esta frase, por favor. La oración es un privilegio que inicia con una necesidad. En otras palabras, es mi privilegio como hijo de Dios hablar con Dios y que Dios hable conmigo. Lo empiezo a hacer porque me doy cuenta, wow, necesito a Dios, necesito conocerle, necesito que Él intervenga en mi vida, necesito a Dios. Entonces empiezo a orar. Se mantiene como una disciplina o con una disciplina y se convierte en un deleite. Lo digo otra vez. La oración comienza, es un privilegio que comienza con una necesidad, se mantiene con disciplina y se convierte en un deleite. De nuevo el ejercicio. ¿Cuántos han empezado 50 veces? 100 veces, ahora sí voy a hacer ejercicio. La verdad, ¿qué haces? Vas y te compras un pants nuevo, te compras unos tenis nuevos, dices, uy, yo voy a ser el mejor visto de todo el gimnasio. Las señoras ahí andan comprándose hasta unas pesitas ahí para las muñecas y los pies, y ya me vi caminando en la colonia, ya me vi, ¿verdad? Haciéndole así, y nos compramos aparatitos, y nos compramos pants, y nos compramos todo eso, y estamos súper felices. Y luego llegas ese primer día al gimnasio y te pones en la banca esa donde hay las pesas para hacer la rutina de pecho, el bench press, y estás ahí y dices, está re fácil esto, es increíble esto, y le das todo lo que pudiste el primer día. Luego la rutina de piernas también, y ahí estás con las piernas y dándole y todo. No, me fue re bien en el gimnasio. Y en la mañana siguiente estás, hiciste too much, demasiado la primera vez. ¿Ves? Lo difícil es empezar y mantenerlo con disciplina. Eso que empezaste y la mañana siguiente no quieres ir. Es más, encuentras razones espirituales para no ir. Dices, yo creo que esto se va a convertir en una idolatría en mi vida. Reprendo a Satanás, no voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Y lo cancelas, ¿verdad? Y ya no te disciplinas. ¿Y qué pasa? 3, 4 semanas, 1, 2 meses. No, ahora sí otra vez voy a regresar al gimnasio, ¿verdad? Y ahí vas otra vez y levantas y haces y de nuevo lo dejas. Y así es. Pero si te disciplinas en el ejercicio y dices, no voy a ir. Es más, ¿cuántos saben que la disciplina en el ejercicio a veces uno va hasta con lágrimas en los ojos? O sea, neta, dices, no quiero ir, no se vale, cochino gimnasio, y no puedo hacer, el doctor me dijo, y mi esposa me está amenazando. Uno está enojado, o sea, hasta enojado vas al gimnasio. Ya llegas ahí, te obligas y todo, pero llega un momento en donde pasas de la necesidad por la disciplina, y si te mantienes en la disciplina, se vuelve un deleite. Dices, ay, qué rico es correr 10 kilómetros. Necesito mis 10 kilómetros diarios. No es neta. O sea, ya lo empiezas a buscar, a necesitar, porque se ha vuelto parte de tu naturaleza. Lo necesitas, es un deleite. La oración es igual. Empieza enero. Ahora sí. Mi Biblia nueva. Porque la vieja ya no me habla, pero esta sí me va a hablar. Es una nueva traducción, ¿verdad? Y compras una libreta nueva y ahora sí me voy a meter, y el primer día hasta 5 horas. No, sí, y el día siguiente no te dan ganas de levantarte, ya no, o sea, dices, no le entiendo ni papa, o te quedaste dormido en la oración. Si Dios quisiera que orara, no me quedaría dormido. Si Dios quisiera que leyera la Biblia, la entendería. Esto no es de Dios, es para otros, para mí no. Y ahí la dejamos, pero luego un mes después, no, sí tengo que orar. Y ahí sí estamos. O sea, ¿cómo te digo? Vivimos una mezcla entre motivarnos y luego condenarnos, y luego motivarnos, y luego ser culpables, ser el mejor cristiano, el peor cristiano. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? No, es así. Porque tenemos que pasar por la parte de la disciplina. ¿Qué es esto? Ahí te voy a explicar cómo funciona. Voy a empezar a orar. Y voy a empezar, ¿cuánto puedo apartar? Pues 15 minutos, 20 minutos. Bueno, voy a empezar a esa hora. Eso es lo que puedo ahorita. Está bien. Empiezo. Y luego hay momentos donde dices, Dios me habló.
Dios me escuchó, contestó, sentí la presencia de Dios. ¡Oh, yes! Día siguiente, no entiendo nada. Padre, te pido por mi trabajo. Ay, qué padre el Twitter, mira, López Dóriga. Ay, Señor. Hello, ¿están acá? Y dices, ay, Señor, no sé si esto funcionó o no, pero bueno, oré. Día siguiente, otra vez Dios me habló. ¡Wow! Siento su presencia increíble. Día siguiente, no tiene nada sentido, no me gusta. Qué feo. Y estás ahí, no te levantaste a tiempo, nomás alcanzaste, en vez de tus 30 minutos, no alcanzaste 10 minutos. Soy el peor. ¿Cómo nomás 10 minutos para el Señor? Y pasaste los 10 minutos condenándote en vez de disfrutar la presencia de 10 minutos. ¿Ves? Pero no importa, estuviste 10 minutos. Y ahí está así, y luego bien, y luego mal, y luego bien, y luego mal. Y de pronto empiezas a encontrar un ritmo. Wow. Empiezo a entender un poco más. Me está gustando esta oración. Necesito orar. Necesito mi versículo del día. Se convierte en un deleite. Y de pronto es como el oxígeno que respiras. Es tan natural para ti orar. Como al inicio no podías hacer ciertos ejercicios, al inicio la oración también va a ser como extraña, foránea, como un lenguaje de otro país. Pero mientras más lo vas haciendo, vas a aprender a orar y te vas a deleitar en la oración. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pues eso es todo. Vamos a orar, póngase de pie, puede pasar el equipo. Quería mencionar un punto más, ya no tengo tiempo, pero se los menciono de paso. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? Hay 3 pasajes, si me ponen en la plantilla que sigue, por favor. La última, la que sigue. Ahí está. A solas, Jesús oraba a solas. Número 2, con otros creyentes. Muchas veces la iglesia primitiva oraban juntos. Y número 3, en todo momento en el Espíritu. Y esto no es de que tú tienes que estar haciendo oraciones. Imagínate, llegas allá a la chamba. Hola jefe, ¿cómo estás? O sea, no es así, me explico. Pero es que tú puedes, o sea, pasas tiempo a solas con Dios orando. Estás en tu carro y pronto saludas a tu vecino y todo bien. Y estás manejando y pronto Dios trajo un pensamiento a ti de que oraras por ese vecino. Y estás orando en todo tiempo. Oraste por él. Y luego de pronto alguien te llamó y atendiste un problema y fuiste al trabajo, estás en la escuela, qué sé yo, todo bien. Y en un break de pronto Dios te recordó lo que leíste en la mañana y tomas un momento en tu espíritu para orar. Quizás estás cerrando un negocio, una firma, un contrato en algún lugar y en tu espíritu estás orando mientras estás hablando. Es como que el cristiano tiene que tener un pie en la tierra y un pie en el cielo. Y vas, es como natural. No porque saliste del tiempo de oración, saliste de la presencia de Dios. No, estás con Él todo el tiempo y oras con Él, aun cuando ni sabes que estás orando. Tu espíritu está orando, porque el Espíritu de Cristo vive en tu espíritu y hay comunión allá. Y es tan increíble que Dios nos enseñe a orar. Amén. Si quieres levantar tus manos, vamos a orar unos momentos. Y quiero que tú practiques orando. Podemos tomar este pasaje que oramos juntos. Puedes cerrar tus ojos y adora a Dios. Dile: Dios, gracias porque eres mi Padre. Gracias porque siendo la autoridad máxima puedo hablar contigo. Gracias porque oyes mi voz. Gracias porque no solo eres mi Padre, eres nuestro Padre. Tienes muchos hijos en esta ciudad. Gracias porque amas este país. Que tu nombre sea reverenciado en mi vida y en México, Señor. Ahora confiesa. Dile: Señor, perdóname. No siempre soy tan constante como quisiera ser en la oración. No siempre aprecio mi relación contigo. A veces soy individualista en mi fe. No me doy cuenta que hay otros a mi alrededor que también tú amas y te aman. Confiesa: Señor, perdona mi apatía para orar. Perdona mi apatía para hablar contigo, para estar en tu presencia. Perdóname, Señor.
Ahora pide unos momentos. Señor, te pido que me ayudes a ser constante en la oración. Vamos, yo quiero escucharte a ti orar. Ayúdame a ser constante. Te pido, Señor, que nos ayudes a mí, a mi familia, a orar juntos. Porque no solo eres mi Padre, eres nuestro Padre. Señor, ayúdanos a ser constantes como iglesia en la oración. Que tu nombre sea santificado, honrado, temido, reverenciado, adorado en mi vida, en mi ciudad, en mi país. Te estamos pidiendo esto. Señor, gracias por esos 40 días de oración. Yo pido, Señor, que podamos pasar de la necesidad a la disciplina y de la disciplina al deleite. Señor, te estoy pidiendo por cada creyente aquí que podamos entender que la oración no es un deber, es un privilegio. Pero vamos a aprender a orar cuando nos disciplinamos y creemos que llegará a ser un deleite en nuestras vidas. Levanta esas manos. Vamos. Tal y como somos nos amó.